Bueno, hermanos, bienvenidos a este culto de la tarde. Es siempre un gozo desde que comenzamos a reunirnos en la tarde, saber que es el día del Señor, no la mañana del Señor, como alguien decía, y ustedes lo demuestran también viniendo parte de la mañana en la tarde. Entendemos que es un privilegio para nosotros reunirnos como congregación en medio de lo que está sucediendo alrededor nuestro, en medio de otras iglesias que han decidido no abrir o cerrar de nuevo o abrir con restricciones. Nosotros tenemos la convicción en esta congregación de que ustedes saben, el Estado no tiene autoridad para imponer a la iglesia lo que debe hacer o cómo debe reunirse, y esa es la razón por la que lo hacemos como lo hacemos. Y pensamos que el Señor ha bendecido esa decisión principalmente por la bendición de la palabra, la coinonía, la comunión entre los hermanos, el ánimo que eso significa para otros que están en otros lugares y que no tienen la oportunidad de reunirse. Pero bueno, estamos aquí para estudiar la palabra del Señor, y yo les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y cada vez que pensamos en este capítulo 11, estamos pensando en una generación de judíos que difícilmente podemos decir que una generación fue más autoengañada espiritualmente que la generación en la que Jesús vivió en el primer siglo allí en Palestina. Difícilmente por todos los privilegios que ellos tenían, porque habían recibido en su historia las revelaciones directas de Dios. Dios se había revelado directamente y aparecido en la persona del ángel de Jehová a diferentes personajes de la historia de Israel. En el Antiguo Testamento Dios había dejado impreso algunas de esas manifestaciones, quedaron por escrito la revelación de la inspiración de la palabra, no solo las revelaciones directas de Dios. Ellos lo tenían todo como nación. Y cuando pensamos en el primer siglo, donde vivió Jesús allí en Palestina, estos judíos tenían entonces más privilegios que las generaciones pasadas de israelitas o judíos, porque ellos podían ver en retrospectiva y meditar qué es lo que sus antepasados habían hecho mal, por qué con tanta constancia y repetición se les llama en los profetas y en otros libros del Antiguo Testamento una generación mala a los israelitas. Tenían el privilegio de aprender de los errores de sus antepasados, y tenían el privilegio de estudiar las profecías del Mesías acerca de su primer advenimiento y de qué es lo que él haría, cómo sería su ministerio, y de reconocerlo y ser bendecidos con esa luz que él venía a traer, la nueva era que había amanecido para esa generación. Y sin embargo, no podemos pensar en una generación que haya odiado más a Dios o que haya odiado más al Mesías que la generación de judíos a los que ministró Jesús. Y es irónico, ¿no? Es irónico. Porque nosotros pensaríamos que la generación más privilegiada, la que tiene más acceso a Dios, es la generación que va a creer en Dios y que va a reflejar esa fe con una vida piadosa. Pero lejos de ser verdad, lo que encontramos es algo diferente, y podemos pensar que la historia simplemente sigue repitiéndose hasta el día de hoy. Y esta es la generación a la que Jesús apareció, una generación demasiado endurecida. Noten lo que dice. Quiero leer el capítulo 11, versículo 33 al 36. Este es el pasaje en el que nos encontramos. Ustedes recuerdan, han estado con nosotros en el pasado. Todo esto es una continuación, son palabras que el Señor está dirigiendo a estos judíos incrédulos. Y aquí añade un poco más de información, importante información. Versículo 33, el capítulo 11 de Lucas. Dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y esto viene inmediatamente antes de las palabras de Jesús a los fariseos y a los escribas, que son la culminación de este capítulo 11, donde Él dirige una condenación y un juicio directo hacia ellos. Estas son las palabras de Jesús.
Y estas palabras están dirigidas a todos los judíos, no solo a los religiosos, sino a todos los judíos que estuvieron expuestos a su ministerio de predicación, de enseñanza y de milagros. Todo comienza con el rechazo de un milagro que había hecho Jesús de expulsar un demonio casi al inicio del capítulo 11, en el versículo 14. Todo comienza con este evento milagroso. Jesús no había hecho nada malo. Al contrario, había hecho algo bueno. Había ayudado a un pobre hombre que era esclavo de un demonio, sin ser capaz de liberarse a sí mismo. Jesús fue lleno de compasión y de misericordia, y mostrando un poder divino expulsó a este demonio sin ningún tipo de esfuerzo. Pero todo comenzó allí, porque el mudo, cuya mudez estaba siendo provocada por este demonio, una vez que el demonio fue expulsado por el poder de Jesús, el mudo habló. Y esto puso en aprietos a los judíos, principalmente a los religiosos, porque ahora no podían negar que Jesús había hecho un verdadero milagro. Este es un hombre que está realizando obras sobrenaturales. Así que le comenzaron a acusar de que él había hecho ese milagro por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios, mientras que otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo. Jesús condenó entonces a esta generación. En el texto de Mateo, donde aparece este mismo pasaje, Jesús habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y dice: esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Estos que han acusado a Jesús de hacer el milagro por Satanás han perdido la oportunidad de arrepentirse, han cruzado la línea, han apostatado por toda la luz que han recibido, ya no tienen chance de volver atrás, ya no tienen chance de arrepentirse, han perdido esa oportunidad. Jesús en el versículo 29 llama a esta generación una generación mala. Y Jesús nos enseña entonces en este mismo pasaje, pensando en estas mismas personas, que este tipo de incredulidad, este tipo de falta de fe, de deseo de no arrepentirse, esta maldad del corazón, esta incredulidad solo trae más incredulidad, solo trae más pecado. En el versículo 24 hasta el versículo 26, esto es esencialmente lo que Jesús dice: el pecado produce más pecado, la incredulidad produce más incredulidad. Nunca es estática la incredulidad. El pecado nunca es estático en la vida de una persona, siempre es progresivo. Esta es una ley espiritual establecida por Jesús. Y este es el personaje del que Jesús está hablando. Hipotéticamente, alguien que ha sido sanado por un demonio adorna su vida, ahora que ha sido librado del demonio, adorna su vida, pero no con la justicia de Cristo por medio de la fe, como debía haberlo hecho por el arrepentimiento, sino que adorna su vida con obras religiosas. Adorna su vida con la religión. Eligió el judaísmo antes que a Cristo. Eligió una religión antes que una persona. Eligió sus propias obras de justicia antes que a Dios y las obras de justicia de Dios para justificarle y salvarle. Por eso Jesús dice que el demonio, cuando decidió regresar, halló esta casa, hablando de la persona barrida y adornada, dice el versículo 25. Obras religiosas. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, su estado postrero vino a ser mucho peor que el primero. Esto es lo que produce la religiosidad. Esto es lo que produce las buenas obras, las obras de justicia sin arrepentimiento. Solo hunden más en el pecado a las personas. Y esto es lo que estaba aconteciendo con esa generación. Obviamente ellos no se veían así, porque se veían religiosos. Pero Jesús dice: no son de Dios, son del diablo. Y cada vez pertenecen más y más al diablo. Ni siquiera la alabanza emocional a Jesús servía. Es lo que nos dice el siguiente pasaje. ¿Se acuerdan? Cuando la mujer se le acercó a Jesús de entre toda la multitud, viendo sus palabras sabias y viendo el milagro que había realizado, ella exclama esta alabanza a Jesús, pensando que ella no es incrédula como los demás. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Una palabra de alabanza para Jesús. Y él responde antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios
y la guardan. Ni siquiera una alabanza a la persona de Jesús, una alabanza superficial, una alabanza emocional era suficiente para salir de esa oscuridad, para salir del pecado. Era completamente inútil. Solo la obediencia que viene del arrepentimiento era la única respuesta sensata que Jesús estaba pidiendo de su generación. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La obediencia que viene del arrepentimiento. Bueno, en el versículo siguiente Jesús declara entonces de nuevo, esta es una mala generación. Una mala generación. Por tanto, para esa mala generación que pedía señal, Jesús dijo que no les quedaba más señal, sino una última señal, una señal final, una única señal. Jesús les mostraría, y Él dice en los siguientes versículos del 29 al 30, es la señal de Jonás. La señal de Jonás, recuerdan que hablamos la semana pasada, es la señal de la muerte de Jesús y la de su resurrección, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches y volvió a tierra seca vivo, figuradamente. No murió Jonás, pero figuradamente es como si hubiese muerto, porque ¿quién podía vivir dentro del pez, de un pez 3 días y 3 noches? Esta fue una clara obra milagrosa y sobrenatural de Dios preservando la vida de Jonás. Es como si hubiese vuelto a la vida. Jesús dice, esta es la señal que esta mala generación va a recibir de mí. La única señal y la última señal, mi muerte y mi resurrección. Ahora ellos vieron esta señal. Ellos oyeron esta señal. Meses más tarde, cuando ya Jesús había retornado al cielo, Pedro se levantó y predicó al Cristo resucitado en el primer sermón, en Hechos 2, y en adelante otros mensajes más del mismo apóstol Pedro y otros apóstoles que predicaban la palabra. Nos dice el libro de Hechos que de lo que predicaban los apóstoles y los discípulos de Jesús en la nueva iglesia de Jerusalén era acerca de la resurrección de Jesús. Entonces esta fue la señal que Jesús les dejó a los judíos, a esa mala generación que ellos oyeron. Y esto habría sido para su sentencia final, ya sea para su salvación o su perdición. Pero Jesús terminó con un mensaje duro para oír en los versículos 31 y 32. Nadie, dice Jesús en el versículo 31, nadie hubo como Salomón en toda la historia de la humanidad. Nota en el versículo 31, dice, la reina del sur, Jesús dirigiéndose a su generación, la reina del sur, esta es la reina de Sabá, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Nosotros conocemos la historia de Salomón. Nadie hubo más sabio ni grande que Salomón en la historia de Israel, y quizá nadie más sabio en la historia de la humanidad que Salomón. Su sabiduría llegó a ser tan popular que multiplicó las riquezas del reino de Israel a niveles nunca antes vistos, ni antes ni después de su reinado. Este era Salomón, y tenemos una descripción, sin leer todos los detalles de la vida de Salomón, pero tenemos una descripción general de su carrera como rey de Israel, de su prosperidad. En Primera de Reyes, el capítulo 4, se nos habla acerca de Salomón y se nos dice qué fueron las cosas que él consiguió y que lo distinguieron de cualquier otro rey que haya existido o que ya se haya centrado en el trono de Israel antes o después. Y dice el versículo 20 de Primera de Reyes 4, versículo 20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Se nos describe la provisión de alimento diaria para Salomón en los
Siguientes versículos, el versículo 24 vuelve a repetir, dice, porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Judá e Israel vivían seguros. En el versículo 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio, dice, que todos los hombres, más que Etán israelita y Quemán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Probablemente esto parece una exageración, pero viendo la historia de la reina de Sabá, no nos parece ninguna exageración que todos los reinos y reyes de las naciones alrededor de Israel conocieron a Salomón. En el versículo 32 se nos dice que Salomón compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Salomón era el mejor científico que había en su tiempo. Y dice el versículo 34, para terminar, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Esta fama llegó a la reina de Sabá, al sur de Arabia, muy al sur de Arabia, lo que el día de hoy es Yemen. Y ella tuvo que atravesar todo esto para verlo y escucharlo en persona. Este es Salomón. Los judíos sabían esto, ellos conocían muy bien la historia de Salomón. Y Jesús les dice a los judíos, yo tengo más sabiduría y más grandezas que Salomón. Claro, Pablo nos dice en Colosenses, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, en Cristo. Si Salomón se habría parecido a esa generación, probablemente le habrían seguido. Pero Jesús, siendo mayor que Salomón, no le siguieron. Por eso, la reina del sur, dice Jesús en Lucas 11, será resucitada en el juicio final, y esa será una señal de condena para la generación de Jesús, porque creyó en Dios al ver a Salomón, la reina de Sabá. Esta mujer no sabía nada acerca de Dios. Esta mujer no había recibido ninguna revelación de Dios, no tenía ningún libro religioso para conocer a Dios. La única referencia del Dios verdadero que ella tenía, siendo una mujer pagana, era de un rey lejano del que ella había escuchado, que decía cosas sabias y que adoraba a un tal Dios, Yahweh, Jehová, del Antiguo Testamento. Era todo lo que ella sabía y fue suficiente para que esta mujer llegue a la salvación. Noten, la reina de Sabá se convirtió en una hija de Dios. Creemos que llegó al arrepentimiento. Ella fue una hija de Dios. Pero los judíos del tiempo de Jesús no eran hijos de Dios. Y ella siendo pagana. Hendrickson hace una comparación interesante entre la generación de Jesús y la reina de Sabá. Para ellos, para esos judíos de la generación de Jesús, la verdad estaba cerca, estaba a la mano. Tenían el Antiguo Testamento y lo tenían a Jesús. Pero la reina de Sabá tuvo que atravesar las dificultades de un viaje largo, un terreno difícil. Tuvo que cruzar toda Arabia, alada por animales, el aseo, la comida, las noches, el clima, los imprevistos de un viaje tan difícil de probablemente más de una semana. Esto es lo que hizo la reina de Sabá. No tenía la verdad cerca, la tenía lejos. Ellos, los judíos, tenían acceso a un hombre más sabio, mejor y más grande que Salomón, pero la reina de Sabá vino de lo que es considerado por los judíos los fines de la tierra para escuchar la sabiduría de un hombre imperfecto como Salomón y por medio de él conocer a Dios, incluso cuando la verdad acerca de Dios era imperfecta porque venía por medio de un hombre imperfecto como Salomón. Ellos, los judíos,
no dieron nada a Jesús, no le reconocieron, no le dieron presentes ni regalos, no le ofrecieron sacrificios ni alabanzas, no le ofrecieron su adoración. Vemos que hombres paganos vinieron del Medio Oriente cuando Jesús nació a ofrecerle sus dones, sus presentes y sus regalos. Pero los judíos no hicieron esto, aun cuando Jesús estaba en persona, presentándose a sí mismo como el Hijo de Dios. Pero ella, la reina de Sabá, nos dice la Biblia que dio a Salomón de sus tesoros un enorme presente. En Primera de Reyes 10. Ella consideró que Salomón era un hombre digno, a que se le debía dar por su sabiduría y por el Dios a quien él adoraba. Pero los judíos, teniendo al Dios en persona, consideraron que no debían darle nada. Ellos, los judíos, gozaron de muchas ventajas religiosas. La reina de Sabá apenas había oído de lejos reportes acerca de un tal Dios al que adoraba Salomón. Los judíos habían sido invitados, incluso urgidos repetitivamente por el mismo Jesús a recibirle como su Mesías, lleno de compasión. Pero ella ni siquiera recibió una invitación de Salomón. O por lo menos la Biblia no registra ninguna invitación de Salomón a la reina de Sabá. En fin, una mujer pagana viene de tan lejos para rendir tributo a Salomón, y ellos, teniendo al Hijo de Dios frente a sus narices, le querían matar. Esta mayor luz que ellos recibieron, evidencias y conocimiento, fue completamente desperdiciado. Ella, sin tener esa luz, sin tener las evidencias y sin tener el conocimiento, se arrepintió y creyó en Dios. Esta es la comparación que hace Jesús entre su generación y la de los judíos. Esto es lo que Jesús les dice directamente a ellos en el versículo 31. Y ustedes pueden imaginar lo duro que debió haber sido para ellos escuchar a Jesús estas palabras. Sin duda querían matarle. En el versículo 32, Jesús termina con otra comparación. Si esto no fuese suficiente, compararla con una mujer pagana, siendo ella mucho mejor que ellos, siendo ella salva y ellos no. En versículo 32, Jesús ahora compara a esa generación con un profeta del Antiguo Testamento, Jonás. Los hombres de Nínive, dice, se levantarán en el juicio con esta generación, y los compara con la ciudad de Nínive. Y la condenarán porque la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Él es el Hijo de Dios, Jesús, que los llama a convertirse, y una y otra vez esta es la comparación entre Jesús y Jonás. Jesús, el Hijo de Dios, los llamó a arrepentirse una y otra vez, pero Jonás fue un profeta menor. No fue el Hijo de Dios, fue un profeta, pero ni siquiera fue un profeta de la calidad de Isaías, o de Ezequiel, o de Jeremías, o de Daniel. Jonás fue un profeta menor, y Jonás fue un profeta desobediente. Esa es una calificación algo contradictoria para nosotros cuando describimos a un hombre que pensamos que era un profeta de Dios, era un hombre salvo, pero casi que la información del libro de Jonás mismo nos obliga a llamarle a Jonás un profeta desobediente. Jesús es completamente sin pecado y lleno de compasión. Jonás era un pecador, un necio y un rebelde sin misericordia. Jesús representa el mensaje de la gracia y de perdón, una salvación completa ofrecida a los judíos y gratuita por medio de su propio sacrificio, pero el mensaje de Jonás fue de juicio, solo fue de juicio. Ahora debió haber habido el llamado al arrepentimiento. A regañadientes, Jonás debió haberles dicho a los ninivitas: arrepiéntanse, como que casi no salían las palabras de su boca. El énfasis estaba, sin embargo, en su predicación, el énfasis estaba en 40 días, Nínive será destruida. El mensaje de Jesús es comunicado con milagros, con señales para su generación.
Jesús no solo se apareció a su generación y les dijo, si ustedes no creen, serán condenados. Ese fue básicamente el mensaje de Jonás. Si no creen, serán destruidos. Y fue suficiente para que los ninivitas se arrepientan. Algunos creen que no se arrepintieron, pero yo creo que sí se arrepintieron. Más tarde, Nínive es destruida, sí, pero eso ocurrió más de 150 años después de las palabras y la predicación de Jonás, así que era otra generación. Pero Jesús predicó con milagros. Jonás no hizo ningún milagro, ninguna señal para comunicar su mensaje. Solo fue un mensaje de arrepentimiento. Los ninivitas, para ellos fue suficiente, se arrepintieron. Los judíos, ni con los milagros que Jesús hizo, se arrepintieron. Y por último, el mensaje de Jesús fue comunicado a un pueblo que gozó de muchas ventajas espirituales. Él vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Pero el mensaje de Jonás fue una gente con ninguna ventaja espiritual, una gente cruel, una gente pagana, sin ninguna revelación directa de Dios. Y se arrepintieron. Pero los judíos no. Por eso al final los hombres de Nínive, estos que fueron salvos, que creyeron y se arrepintieron, se levantarán en juicio en contra de la generación de los judíos, y allí se dirá, entonces los paganos hicieron algo que los judíos, el pueblo de Dios, no hicieron, que es reconocer a su Dios, reconocer a su Dios. Ellos reconocieron al Dios verdadero, los judíos no reconocieron a su Dios. Esto nos lleva al pasaje que hoy debemos estudiar en el versículo 33, porque notan, este es el tono de la predicación y el discurso de Jesús. No salimos a un texto que es diferente, un pasaje que comunica una idea totalmente distinta a la que hemos visto en los versículos anteriores. Jesús continúa con el mismo tono de juicio para su generación, de advertencia para su generación, pero ahora va a comunicar algo muy interesante para nosotros, y es que Jesús va a revelar algo acerca de la luz que ellos habían recibido. Noten que la palabra luz se repite casi en todos los versículos del 33 al 36. La palabra luz. Esta es entonces una afirmación que Jesús va a hacer en el versículo 33 por medio de imágenes, pero una afirmación que era inequívoca, una afirmación de la que nadie podía dudar. Incluso mencionarla podía sonar algo ridículo, por lo que era algo muy sobreentendido. Noten el versículo 33. Y aquí vamos a ver, Jesús va a hablar a los judíos acerca de cuál es el propósito de la revelación. El propósito de la revelación. Noten, Jesús va a usar figuras, una metáfora que es la metáfora de una lámpara en una casa. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La palabra luz que aparece al inicio del versículo 33, en realidad es la palabra lámpara, no luz, sino lámpara. Lámpara. Ahora, mi esposa puede decirles, no es un secreto para ella, por lo menos puede serlo para los demás, ya no va a ser así, pero tengo una extraña atracción hacia las lámparas. Cada vez que vamos hacia algún almacén o caminamos por algún centro comercial y encontramos un almacén donde venden lámparas, siempre me veo tentado a entrar allí y observar los diferentes diseños de lámparas que hay allí. Y de hecho, mi esposa puede decirles también, la atracción es tal que en la casa tenemos más lámparas de las que necesitamos. Y mi esposa me recuerda eso cada vez que entro a un nuevo almacén, a seguir viendo más lámparas. Pero las lámparas sirven con un propósito, o tienen un propósito particular, y nosotros entendemos esto. Y es básicamente lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo 33. Las lámparas alumbran. Las lámparas alumbran. ¿Cuán familiar puede ser esto? ¿Quién no puede reconocer algo tan reconocido como esto? Es incluso casi absurdo decir lo que Jesús está diciendo aquí acerca del uso de las lámparas. De hecho, hacer lo contrario sería una ridiculez. Jesús dice, nadie, este es el sujeto, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud. La palabra oculto es una palabra que puede traducirse como sótano. Las casas palestinas no tenían sótanos, pero las casas griegas o más amplias o las mansiones sí tenían los sótanos.
La palabra almud que aparece allí es una palabra que se usaba para la medida de los granos, una específica medida de granos. Y era usada también para hacer referencia a una vasija particular. Ustedes se acuerdan cuando en el libro de los jueces Gedeón va a atacar al ejército enemigo con 300 hombres y se paran sobre un valle. Y la estrategia, el plan para vencer solo con 300 a un ejército mucho más numeroso que el de ellos era esconder las teas encendidas que tenían, las antorchas encendidas que ellos tenían, porque atacaron en la noche, las escondieron dentro de una vasija. Y cuando se mostraron frente al ejército enemigo, ya estaban todos formados encima del valle, entonces todos sacaron sus teas de la vasija, rompiéndola, y el ejército enemigo pensó que eran miles y miles y miles de soldados, cuando solo eran 300. Esta vasija con la que ellos se escondieron las teas o las antorchas es lo que aquí se traduce como almud. Almud, una especie de vasija para almacenar granos, una medida de granos. Ahora, esto es ridículo, ¿no? Esto es absurdo. Nadie entra a la casa el día de hoy, enciende el interruptor para sacar el foco y esconderlo debajo de la almohada o de la mesa. Esto es literalmente lo que está diciendo Jesús. Es una idea ridícula. Nosotros pensamos en términos de electricidad y de focos. En el tiempo de Jesús la cuestión era muy diferente. Ellos usaban lámparas, pero las lámparas que ellos utilizaban eran diferentes. Eran popularmente, las lámparas que utilizaban los judíos de Palestina eran popularmente llamadas lámparas herodianas. Medían cerca de 7 centímetros de largo, medían 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de profundidad. No eran muy grandes. Si puedo resumirles con una sola imagen cómo lucían las lámparas de ese tiempo, no sé si ustedes han tenido alguna referencia gráfica de la lámpara de Aladino. Algunos han visto la lámpara de Aladino, esta historia ficticia que aparece en la televisión. Exactamente así lucían las lámparas de los judíos en el tiempo de Jesús. Y tenían 2 orificios, uno arriba y otro a un lado, y por medio de ese orificio se las llenaba de aceite, se echaba una mecha dentro del aceite, la mecha era remojada con el aceite y entonces se encendía la mecha y alumbraba el lugar. Estas lámparas entonces eran movibles, eran usadas para la casa, para dentro del lugar. Fuera del lugar se utilizaban antorchas. Así que Jesús no está hablando de antorchas ni teas, sino de lámparas dentro de la casa. Ahora, nosotros olvidamos los detalles porque estamos tan acostumbrados a hacer algo, ¿no? Y eso es lo que pasa incluso cuando encendemos el interruptor. Olvidamos de cómo funciona todo, olvidamos de los detalles porque hacemos una y la misma cosa todos los días, pero si prestamos más atención, recordamos entonces los detalles. Nosotros no podemos ver en la noche. Dios no nos creó con la capacidad de ver en la noche. Incluso se dice que nuestros ojos demoran unos 30 minutos aproximadamente para que se acomoden a la oscuridad. Y aún así, cuando nuestros ojos se acomodan a la oscuridad, no podemos ver bien, si no es por el uso de la luz. La luz es importante entonces. La luz muestra que es necesaria para la vida misma aquí en la tierra. Sin la luz nosotros seríamos miserables, no podríamos funcionar, por lo menos en la noche. No habría vida literalmente sin la luz. Por eso el primer acto creativo de Dios en Génesis 1 encontramos que fue la creación de la luz. Podemos llamar a la luz en efecto el fundamento de toda vida en nuestro planeta. Y Dios dijo que la luz era buena. En Génesis 1, la luz era buena. Nosotros somos impotentes sin la luz. Bien, ¿de qué lámpara está hablando Jesús aquí? ¿De qué luz está hablando aquí Jesús? Esta es una imagen. La lámpara es una imagen y la lámpara que ilumina, que da luz, es la luz de lo que Jesús está hablando aquí, es la luz de la revelación. Nosotros somos impotentes sin la luz física, así espiritualmente somos impotentes sin la luz de la revelación del Hijo de Dios. Es la revelación que vino a los judíos por medio de su predicación y de sus milagros. De eso está hablando Jesús aquí. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud. Dice, sino en el
candelero. El candelero era otra construcción dentro de las casas que tenían los judíos para poner una lámpara allí encima para alumbrar toda la casa. El propósito, ¿cuál es el propósito entonces de la lámpara? Para que los que entran vean la luz. Para que los que entran vean la luz. ¿Noten lo que Jesús está diciendo? Yo soy la luz. Yo soy la lámpara. Yo he venido a iluminarles espiritualmente a ustedes. Pero lo que ustedes han hecho es algo que ustedes nunca harían en el reino de lo físico porque sería absurdo. Han cogido a esta lámpara que es mi predicación y que son mis obras y las han escondido en el sótano. Las han puesto y escondido debajo de una vasija, debajo del almud. Y esto solo sirve para que ustedes ahora vivan en oscuridad. Esto no es lo que se hace con la luz, dice Jesús. Nadie hace con la luz esto. Y Jesús mismo es llamado la luz. En el Evangelio de Juan esto aparece repetitivamente. No voy a leer muchos versículos porque la lección que aprendí del sermón anterior es que me demoré demasiado. Quiero terminar más rápido que la semana pasada. Pero en Juan 13, versículo 19, dice, y esta es la condenación, dice Jesús, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo que está diciendo en Lucas 11:33. En el capítulo 9, el versículo 4, dice Jesús, me es necesario, Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Claro, no existía la electricidad en el tiempo de Jesús. Literalmente todos iban a la casa a las 6 de la tarde y se guardaban allí dentro porque no había nada que hacer afuera. Y añade en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús dijo en otro versículo, yo soy la luz del mundo. Por tanto, los creyentes son llamados hijos de la luz. Más adelante en Juan 12. Estar en la luz significa simplemente vivir espiritualmente, significa ser un creyente. Recibir la luz, ser iluminado, significa ser cristiano, ser santo, ser obediente. Es lo que el mismo Pablo dice en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, 8 y 9. Andemos como hijos de luz, hemos sido librados de las tinieblas. Ahora, ¿por qué Jesús habla entonces aquí? Noten que regresando al versículo 33 de Lucas 11, Jesús habla en forma negativa. Dice, nadie hace esto, nadie hace esto. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud. Es una figura a lo que los judíos habrían dicho, esto es absurdo. Claro que nosotros entendemos esto. Pero noten el propósito. El propósito es de encender la lámpara, es para ver la luz. Y esto es lo que Jesús había hecho. Jesús les había mostrado la luz del Evangelio vez tras vez durante 3 años, llegando aquí ya a su último año, a los últimos meses de su ministerio. Y para ellos, al rechazarle a Él, hicieron lo absurdo. Hicieron lo que no se hace con una lámpara. Encendieron la lámpara, pero la pusieron en el sótano o debajo de una vasija para que no alumbre. ¿Cuál fue el resultado? Oscuridad espiritual, que produjo más oscuridad espiritual. Ya estaban en la oscuridad espiritual, pero porque Jesús vino y ellos le rechazaron, porque la luz vino y ellos rechazaron, apagaron la luz, entonces hubo ahora más oscuridad para esa generación, porque ya habían sido expuestos a la luz. Qué triste historia. Esta es una historia triste. Tenido todos los privilegios espirituales, venir a la presencia de Dios y decirle, Dios, no te quiero en mi vida. No te quiero en mi vida. Habiéndole conocido a Dios, habiendo visto sus obras, habiendo oído el llamado del arrepentimiento de parte de Dios, venir al rostro de Dios y decirle, he visto suficiente de ti y de tus obras, no te quiero en mi vida. Esta fue la respuesta de los judíos. Apagaron la luz, apagaron la lámpara. No había más luz para ellos. Reinó la oscuridad, reinó Satanás.
en sus corazones. Jesús dice entonces en este versículo 33, este es el propósito de la revelación. La revelación es para alumbrar, para dar luz, para dar vida, para traer arrepentimiento y perdón de pecados, pero ellos no quisieron, apagaron la luz. El propósito entonces de la revelación nos lleva al segundo punto en el versículo 34. Esta es la percepción de la revelación. La percepción de la revelación. Ahora Jesús continúa con la figura o la metáfora de la luz, pero ahora va a cambiar de figura en el versículo 34 y va a utilizar la figura del cuerpo y del ojo. Del cuerpo y del ojo. Noten lo que dice el versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Ahora Jesús cambia, ustedes notan, a segunda persona, y Él va a dirigirse directamente a las multitudes que le estaban escuchando. Y aquí encontramos una relación de causa y efecto, ¿no? De causa y efecto. El ojo bueno produce un cuerpo bueno, el ojo malo produce un cuerpo malo. Es decir, el estado del cuerpo depende del estado del ojo. El ojo es lo principal aquí, el cuerpo simplemente es subsidiario, es un resultado, la iluminación del cuerpo, pero lo importante es el ojo. El ojo. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Noten que en primer lugar hace una declaración en el versículo 34, la lámpara del cuerpo, y así Jesús conecta la metáfora anterior con esta nueva metáfora. La lámpara del cuerpo del que él habló en el versículo 33 dice, es el ojo. Y la define como un ojo. Ahora, Jesús no nos dice espiritualmente cuál es la aplicación de estas imágenes, sino que usa una imagen para llevarnos a otra imagen. Y nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo. ¿Qué es el ojo? ¿Por qué Jesús habría utilizado una referencia como esta en este lugar? Esta imagen sugiere que un ojo defectivo, un ojo defectuoso, un ojo que no ve bien, un ojo que tiene problemas o que no ve nada, lo va a distorsionar todo. Todo lo va a interpretar mal, todo lo que se pone enfrente de él. Pero si el ojo está sano, si el ojo funciona apropiadamente, entonces verá correctamente todo lo que tiene delante. Algo interesante acerca de esta metáfora, y para Jesús entendemos al leer otros textos paralelos en los evangelios, que esta era una metáfora preferida para Jesús, la que aparece en el versículo 33, la de la lámpara. Es una metáfora preferida porque la usa en Marcos 4, en Mateo 6, en Lucas mismo la vuelve a repetir, en Lucas el capítulo 8. Es una metáfora repetida y preferida para Jesús, pero hay algo distinto, hay algo que lo distingue, que distingue a esta metáfora de la que Jesús usa, cómo la usa en este contexto. Y es que en los otros contextos, si ustedes recuerdan, en Mateo 6 Jesús utiliza exactamente la misma metáfora de la lámpara, pero allí dice para que su luz, hablando a los discípulos, alumbre a los hombres y vean vuestras buenas obras y adoren a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. La idea allí es que nosotros como cristianos debemos ser luz y debemos iluminar con nuestras buenas obras a los impíos para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. En ese sentido, la lámpara ilumina hacia afuera, en esa otra metáfora de Mateo 6. La lámpara, nuestra luz, ilumina hacia afuera. Jesús aquí está diciendo algo completamente opuesto a eso. Aquí Jesús está diciendo que la lámpara debe alumbrar no solamente hacia afuera, sino que antes de que alumbre hacia afuera, tienes que asegurarte primero de que está alumbrando hacia adentro. Tienes que asegurarte de que primero está iluminando tu propio cuerpo para después pensar entonces en iluminar externamente a los demás. Eso es en esencia lo que Jesús está diciendo aquí en versículo 34 y la advertencia de versículo 35. Y entonces utiliza la figura del ojo, de un ojo. La idea es que el ojo es el órgano externo del ser humano que sirve para la percepción. Por medio del ojo nosotros recabamos información
Y toda esa información va a nuestro cerebro y la almacenamos. Para eso usamos el ojo. El ojo lo ve todo, el ojo lo interpreta todo, el ojo lo percibe todo. Si la lámpara está dañada, entonces hay oscuridad. Si el ojo está dañado, entonces hay oscuridad en el cuerpo. Jesús dice, así es nuestra vida. Si tu ojo es malo, tu cuerpo, en otras palabras, tú eres malo. No solo tu ojo, sino toda tu persona es mala. Si tu ojo es bueno, entonces tú eres bueno. Ahora, decíamos, el órgano es el ojo es el órgano de la percepción, el principal órgano que nos permite funcionar. Nosotros tenemos otras extremidades externas en el cuerpo, pero ninguna de ellas funcionaría apropiadamente si no fuese por el ojo. ¿De qué servirían mis pies si mi ojo no funciona? No sabría dónde caminar. ¿De qué servirían mis brazos y mis manos si mi ojo no funciona? No sabría qué agarrar. Nuestras extremidades no funcionan si el ojo no funciona. Estamos en oscuridad si no podemos ver. Y el resto de nuestras extremidades y órganos son completamente inútiles para nosotros. Y lo que Jesús está diciendo aquí es eso mismo. El ojo entonces es una reflexión o refleja los deseos internos. El deseo interno. Las inclinaciones del corazón. Es como si Jesús estuviese utilizando la palabra corazón aquí. Si mi ojo recibe información y la procesa mal, entonces toda mi persona será perjudicada. Por tanto, el ojo es otra figura como para hablar del corazón. Si tu corazón es bueno, tú eres bueno. Si tu corazón es malo, tú eres malo. Nosotros entendemos esa figura. Es esencialmente lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces, cuando Jesús dice, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Esta es una declaración inescapable para todos nosotros. El ojo es la percepción, es la inclinación interna del corazón. El ojo es la receptividad que una persona tiene cuando oye el Evangelio. El ojo simboliza entonces la disposición interna del corazón que decide aceptar o decide rechazar el mensaje del Evangelio, la luz de la revelación que viene desde el exterior. Y esto es tan importante para nosotros entender porque Jesús está enfatizando la idea de que nuestro interior tiene que ser informado por nuestro exterior. No vamos a ser informados por nuestro interior, sino que tenemos que ser informados por nuestro exterior, porque la revelación viene desde fuera de nosotros. La luz viene de fuera de nosotros. No encontramos una luz en nuestro corazón que nos dice qué es lo que debemos hacer y a quién debemos creer. Así que no podemos encontrar la paz en nuestro corazón, no podemos encontrar la satisfacción en nuestro corazón, no podemos encontrar el propio apropiado uso de los deseos en nuestro propio corazón. No tenemos las respuestas a las preguntas existenciales de la vida dentro de nosotros, sino que tiene que venir de fuera. Y cómo interpretamos, cómo percibimos esa información es vital. Y va a determinar lo que nosotros somos, si somos buenos o si somos malos. Y la palabra que utiliza aquí, aunque se traduce como buenos, en este versículo 34, se traduce como bueno, pero no es la palabra bueno literalmente, es la palabra apluos. Apluos. Cuando Jesús dice aquí, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Tu ojo bueno. Esa palabra apluos significa estar motivado por un solo propósito, de tal manera que uno es abierto, uno es transparente. La idea literal de esta palabra significa simple o singular. Se la usa entonces con la idea de alguien que no tiene dos pensamientos o una doble motivación.
Se la usa entonces también para hablar de alguien que no tiene engaño, alguien que es sincero, alguien que es directo y transparente, sin una agenda escondida. Esa es la idea de este término. Por eso Jesús utilizó esta palabra cuando estaba enviando a sus discípulos a servir como misioneros para predicar el Evangelio. Les dice en Mateo 10:16, ustedes deben ser sencillos como palomas. ¿Se acuerdan? Sencillos como palomas. Esa palabra sencillos es la misma que aparece aquí y se traduce como bueno. Bueno no es la mejor traducción. Es la idea de alguien que es inocente, pero no inocentemente tonto, sino inocentemente puro. Es la idea. Alguien que no anda con dobles motivaciones. Es recto y transparente en ese sentido, libre de una discordia interna. No hay una lucha interna por intereses allí. Este es el sentido de la palabra. Y Jesús está diciendo entonces, cuando tu ojo es puro, cuando tu ojo es transparente, cuando tu ojo es recto, es decir, cuando la percepción interna, la inclinación interna de tu corazón es pura y es transparente, entonces todo tu cuerpo está lleno de luz, porque un corazón como este percibe y entiende la revelación, la verdad de Dios, el Evangelio, y eso afecta a toda la vida, a todo el ser. Y lo opuesto también es cierto, dice Jesús. Un corazón que tiene dobles pensamientos y dobles motivaciones está lleno de tinieblas, lleno de tinieblas. Esto es bastante importante para nosotros, incluso cuando pensamos en nuestra propia vida cristiana. Si el ojo funciona, entonces los órganos funcionan. Si el ojo no funciona, los órganos no funcionan. No hay un término medio aquí. Esta es la disposición interna. Por eso las personas que no tienen esta disposición interna pura para recibir el Evangelio no pueden estar tranquilas. No importa qué cantidad de religión puedan agregar a su vida, no importa qué cantidad de actividades puedan añadir a su agenda personal, su corazón va a estar intranquilo, sin paz. Van a ser como un cuerpo que se mueve sin vista, van a tropezar en la oscuridad, van a caer en el pozo, van a llenarse de todo tipo de problemas, porque no tienen una disposición interna pura para recibir la revelación de la luz, del Evangelio. Pero en cambio, si nosotros recibimos esta luz, entonces, donde sea que caminemos, caminaremos en perfecta paz, en perfecta tranquilidad. Sabemos dónde vamos, sabemos de dónde venimos, sabemos a quién pertenecemos. Y entendemos estas cosas por la percepción que nos da el Evangelio. Ahora, en el versículo 35, Jesús añade una advertencia. Aquí en este versículo 35, esta es la advertencia sobre la revelación. Dice, y con esto terminamos. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Esta es una referencia que Jesús utiliza en segunda persona, en singular. Jesús está apelando a la conciencia de los judíos que lo están escuchando. A los judíos que pensaban que estaban en la luz, pero como el versículo 33 dice, ellos habían apagado la luz y la habían escondido. A los judíos en el versículo 34 que pensaban que tenían una inclinación interna correcta para con Dios, pero que en realidad estaban llenos de tinieblas, porque su ojo era maligno, porque su corazón era maligno y no recibieron la luz para ser iluminados. Ellos, en el versículo 35, Jesús les hace la advertencia, y a cualquiera que le estaba escuchando, mira pues, observa, es una palabra, es un imperativo, presta atención a esto, ten mucho cuidado. No suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Solo ustedes pueden preguntar, ¿cómo la luz puede ser tinieblas? ¿Cómo la luz puede ser tinieblas? ¿Acaso no es fácil distinguir la luz de las tinieblas? Eso es muy obvio, es muy evidente para nosotros. Donde hay luz, y eso es evidente. Donde hay tinieblas, y eso también es evidente. Bueno, debería ser así. Debería ser así. Pero en el reino espiritual no es así, porque el pecado engaña. Y el pecado hace creer que lo que es tinieblas
en realidad es luz, y lo que es luz en realidad es tinieblas. Y Jesús está diciendo, no es que la luz puede convertirse en tinieblas, sino que no sucede que la luz que en ti hay sea tinieblas, en el sentido, no suceda que lo que ustedes piensan que es luz sea tinieblas. En palabras más coloquiales, no pienses que, aunque pienses que eres salvo, puede ser que no lo seas. Mira, pues no sucede que la luz que en ti hay sea tinieblas. Este es el tipo de engaño más peligroso que puede existir sobre la faz de la tierra. Por eso la Biblia habla de manera abundante en el Nuevo Testamento, de manera tan severa contra los falsos maestros, porque esto es lo que ellos hacen. Yo recuerdo la primera clase de lápiz que tuvimos aquí, la clase de hermenéutica, todos eran nuevos. Y habían algunos pastores que estaban allí presentes en esta primera clase hermenéutica, y al final de la clase me acuerdo que había hablado un poco acerca de los falsos maestros y el movimiento carismático y el engaño, y al final un buen hermano, excelente líder, se me acercó y me hizo una pregunta un poco incómoda. Él se sentía un poco incómodo y me dijo, ¿no te parece un poco duro? Porque después de todo ellos son nuestros hermanos, después de todo son iglesias de las que estamos hablando, iglesias evangélicas. ¿No te parece un poco duro que hayas hablado así acerca de ellos? Y yo solo pude pensar no pensé en este versículo, pero pensé en lo que este versículo refleja. ¿Cuántas personas hay que viven pensando que son cristianas cuando en realidad no lo son? Y parte de esa creencia se la deben a maestros y supuestos pastores que enseñan un evangelio falso, viven engañados, y cuando despierten en la otra vida va a ser muy tarde, porque van a despertar en un cuarto oscuro, no van a despertar en la presencia del Señor, sino en un cuarto oscuro, y será muy tarde. Y esa es la consecuencia del ministerio de los falsos maestros o los que no enseñan el evangelio verdadero. Es pensar que hay luz cuando en realidad hay tinieblas. Este es el peligro del autoengaño espiritual. Es muy serio, es muy serio. Todos deberíamos examinar nuestro propio corazón. Pablo nos llama a hacer esto. Examínense ustedes mismos para ver si son de Dios. Examínense ustedes mismos. Si Jesús está lanzando, si podemos ver así una advertencia, pero una advertencia algo compasiva incluso para esta generación. Sabemos que algunos van a llegar a la salvación en el libro de los Hechos, no los que blasfemaron contra el Espíritu Santo, pero algunos de los que le estaban escuchando probablemente llegaron a la salvación. Pero esta era una generación que pensaba que estaba en la luz cuando estaba en la oscuridad. Ellos mismos más tarde gritaron a Jesús, crucifíquenle, crucifíquenle, y lo asesinaron allí en la cruz. No soportaron estas palabras. Esta es una tremenda advertencia para todos nosotros. Debemos entenderla. Debemos utilizar esta advertencia para advertir a los demás incluso. Este es el único imperativo que aparece en este pasaje. Hay que observar. ¿Qué implica esto? Mira, pues, mira. Piensa en esto. Medita en esto. ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué están reflejando los órganos externos de tu cuerpo? Lo que haces durante la semana. ¿Qué refleja todo eso acerca de tu corazón? ¿Tienes una inclinación interna que es pura? ¿O hay allí dobles motivaciones para hacer lo que haces? Sea lo que hagas, incluso puede ser dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Mira, medita, piensa, observa en esto. Dale tiempo a este tipo de pensamiento. No suceda que la luz que en ti hay vaya a ser tinieblas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu disposición interna? Puedes estar seguro y firme en decir con humildad, reconocer delante del Señor, creo que por la gracia de Dios hay luz dentro mío. No por mí, no gracias a mí, pero creo que hay luz. Hay luz, porque hay evidencias, hay el fruto del Espíritu, hay deseos internos que son diferentes a los que antes tenía. Si esto es así, gloria a Dios. Si no es así, necesitas el Evangelio, necesitas ceder, necesitas humillarte, necesitas arrepentirte. A veces ustedes tienen la oportunidad de predicar el Evangelio y compartir el Evangelio a personas que no conocen al Señor. Y pienso yo que
el Señor usa palabras débiles nuestras, imperfectas, para traer la salvación a las personas. Pero si podemos mejorar nuestras palabras, sería mucho mejor en la utilidad del avance del reino de los cielos para predicar el Evangelio. Y una de las cosas que ustedes no pueden dejar de decir cuando predican el Evangelio a alguien, porque lo aman, quieren que esa persona se salve, ustedes tienen que decirle que esa persona, tienen que decirle, hablar en segunda persona y decirle: tú eres tan malo, pero tan profundamente malo, que mereces ser condenado al infierno eterno. Esas son las palabras que ustedes tienen que decirles. Porque él vive en oscuridad, pero no sabe eso. No sabe. Y ustedes tienen que decírselo. Y esas son las palabras que el Espíritu Santo puede usar para comenzar a hacer una obra en ese corazón. Y después le predican acerca de la salvación y la gracia y la esperanza que hay en Cristo. Pero tienen que comenzar revelando su oscuridad, su propia oscuridad. Eso se llama compasión. Eso se llama amor. Alguna vez nos lo dijeron a nosotros, lo entendimos por la gracia de Dios y hemos sido salvos. Y es lo que podemos hacer por otros, si nosotros ya lo somos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, por tu palabra que es tan clara. Señor, la enseñanza de Jesús vez tras vez advirtiendo a esta generación de incrédulos que a pesar de todos los privilegios y evidencias, ellos deseaban no creer. Señor, tú nos has rescatado de este tipo de incredulidad, endurecido, no porque fuimos más perceptibles que ellos o más sabios que ellos, Señor, sino porque la gracia tuya en el Espíritu inundó nuestro corazón y nos llevaste a nuestros pies a reconocer tu grandeza y nuestra pequeñez, nuestra propia humillación, nuestro propio pecado. Señor, yo ruego que si hay personas que viven pensando que tienen luz cuando en realidad tienen oscuridad, tú les hagas ver, Señor, que esa luz no es luz, sino oscuridad. Y que cuando vean su propia oscuridad, entonces esa oscuridad se pueda convertir en luz cuando reciban la revelación del Evangelio por medio de Cristo. Esto es lo que hemos sido enviados a hacer. Esto es lo que Jesús está haciendo, básicamente predicando el Evangelio a una generación dura. Da gracias, Señor, a las personas que aún no son salvas y deseamos que sean salvas. A los que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo, para que tu nombre sea glorificado. Esto ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este día, Señor, que nos has llenado de tu palabra y de comunión. Gracias por el privilegio que nos das de pertenecer a esta iglesia y de hacer lo que hacemos. Ahora, bendice el tiempo de comunión que vamos a seguir teniendo ahora y también en nuestro regreso a casa. En esta semana ayúdanos a iniciar con una meditación profunda de parte de nuestro corazón, de nuestra mente, pensando en nuestra propia condición espiritual y lo que realmente somos delante de ti, y hacernos la pregunta: ¿qué es lo que realmente creemos acerca de Jesús? ¿Quién es Él? Y a raíz de esta respuesta, Señor, llegar a una conclusión de nuestra verdadera condición espiritual. Llévanos de santidad en más santidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.